Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá al canal. Hoy vamos a hablar de economía de carrera. ¿Qué entendemos cuando hablamos de economía de carrera? Principalmente tenemos que entender que, por un lado, estamos hablando de la cantidad de energía que va utilizando nuestro deportista a la hora de llevar adelante un esfuerzo en una carrera de fondo, y que esa energía que está implementándose sea lo más baja posible o lo más eficientemente posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que haga el mejor desarrollo posible con el menor gasto energético posible. ¿Y cómo lograríamos eso? Por un lado, tenemos que pensar en mejorar la técnica de carrera. Ya vamos a estar hablando en otras ocasiones sobre las diferentes técnicas de carrera, y no existe una que sea la mejor del mundo, sino que vamos a encontrar técnicas que pueden ser eficientes en algunos casos y otras que no, y pueden ser más correctas trabajar con un atleta una técnica, y en otras ocasiones no puede llegar a ser tan eficiente o tan correcto trabajar de esa manera. Por eso, por un lado, lo que primero deberíamos hacer es empezar a mejorar o trabajar y perfeccionar la técnica de carrera. Por el otro lado, la respiración, aprender a respirar, a poder aprovechar al máximo el oxígeno a la hora de la realización del ejercicio, que es clave para poder que el ejercicio sea lo más eficientemente posible. Esa respiración diafragmática es mucho mejor que la respiración torácica, que por ahí es mucho más breve, mucho más corta y con menos capacidad de absorción de oxígeno por el lado de los pulmones. Por eso, por un lado, hablamos de la técnica, hablamos de lo que es la respiración, pero también vamos a empezar a entender que la técnica puede ir variando de acuerdo también a la geografía o al espacio que tenemos en el ambiente. Como no es lo mismo la técnica aplicable en un piso llano, en una pendiente o en un camino descendente, ni siquiera tampoco es lo mismo en pendiente rocosa, descenso a nivel de piedras también, donde tenga que ir manteniendo equilibrios o utilizando también los bastones. Por eso siempre es bueno trabajar mucho los aspectos técnicos, y sobre todo apuntado hacia el área específica de donde el deportista estará desarrollándose en profundidad. Por ejemplo, si va a trabajar en la montaña, trabajar en espacios similares a la montaña. Muchos de los deportistas que trabajan en llano no tienen esa capacidad, y lo que terminan haciendo es trabajando en escalera o algunas cuadras o algunas pendientes muy cortas que tienen en su zona o en su ciudad. La realidad es que es lo más difícil que tienen los deportistas de la Mesopotamia o en los lugares de llano, donde hay muy poco relieve para trabajar. En casos así, lo que hay que trabajar es, por un lado, la técnica para que aprendan a subir y bajar de manera correcta, y por el otro lado, los trabajos de fuerza que los ayuden a tener una mejor fuerza, resistencia al momento de llegar a hacer esos tipos de trabajo en la realidad que se van a presentar en la competencia, tanto en subidas como en bajadas. Por eso la economía va mucho más que la técnica, va mucho más que en los factores que nosotros estuvimos viendo recién, sino que iremos profundizando en otros videos específicamente sobre lo que es la técnica de carrera y los diferentes tipos de técnica a aplicar en los diferentes ambientes naturales que nos podemos llegar a encontrar, tanto en el trail como en ruta, como en una carrera, una maratón o un triatlón. Por eso, no dejes de seguirnos para poder tener más consejos, más tips, más contenido sobre el entrenamiento deportivo. Será hasta un próximo video.